Bienvenidos una vez más. Estamos encantados de estar con todos ustedes, con todos nuestros amigos, hermanos en la fe. Esto es Solidaria Televisión, Radio Solidaria, y también saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Les habla José Luis San. Es tiempo de tertulia, es tiempo de abrir la palabra de Dios y aprender cosas nuevas. Es tiempo de que la luz venza siempre a las tinieblas. Y cómo no, como siempre, mi querido hermano Carlos Rig. Bienvenido. Bueno, bienvenido, no, sí, que soy yo más joven que tú en el programa. Un placer estar aquí, José Luis, para compartir la palabra de Dios. Tenemos que, ¿me permites? El Señor, esta es tu casa. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó. Amén. Entonces, el propósito de la palabra es traer libertad y sanidad en nuestra mente, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Sí. El cuerpo a veces es afectado por todos los problemas y heridas emocionales que hay dentro del corazón. De ahí que salen las enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas, es así. Ahí está. Bien, hoy vamos a hablar de algo que me gustaría ponerle como título, identificando nuestro enemigo. Que no es poco. O nuestras luchas. Que no es poco. Vamos a leer, si me permites, el Salmo 64. Salmo 64, del 1 al 10. Léelo todo, por favor. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Bien, este salmo fue escrito por el rey David. El rey David era, por un lado, el dulce cantor de Israel, pero por otro lado, era el gran guerrero. Porque había una característica en David, era guerrero, sabía de lucha, sabía de pelear desde pequeño, porque cuando era un muchacho apenas, él cuidaba las ovejas de su padre y los cuidaba del lobo, del oso, del león. Después se enfrentó a Goliat y después siempre estuvo en guerra. Cuando David habla de lucha, habla de guerra. Pero fíjate en este caso específico, habla de otro tipo de lucha. Él estaba acostumbrado a manejar la espada, a manejar la lanza, él estaba acostumbrado a la lucha cuerpo a cuerpo. Pero aquí dice que lo esconda del consejo secreto de los malignos, de los malos, ¿no? O sea, estamos hablando de las conspiraciones. Él aquí estaba orando para que Dios lo libre de las conspiraciones. Las conspiraciones de los que hacen iniquidad. Iniquidad significa una gran maldad hecha exprofeso, a propósito, sabiendo que es una gran maldad. Sí, con premeditación. Exacto. Preparada. Entonces, y habla de asaetear a escondidas al íntegro. Él sabe lo que es una saeta. Una saeta es una flecha. Pero y de repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, ¿no? Que son tercos en lo que ellos deciden. Tratan de esconder los lazos. Lazos son trampas. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Ahora,
yo no quiero seguir, quiero mostrar que él está hablando no de enemigos de lucha natural, sino está hablando de aquellos enemigos que conspiran y que hablan y que hacen, maquinan cosas. No está hablando de un ejército no sé si me entiendes. Sí, no está hablando de cosas que se puedan ver venir, sino cosas que se fraguan en lo oculto, a espaldas. Exacto, lo que no se ve. Entonces, hay algunos que a veces no entienden que en el Antiguo Testamento, de hecho, hay mucha gente que le gusta la lucha espiritual, hablar de lucha espiritual, y en los salmos, que parecen que son canciones, hay más lucha espiritual de lo que podemos. Y muy profunda. Y muy profunda. Y muy profunda. Y este es un salmo muy profundo. Muy profundo en ese sentido. Exacto. Entonces, esto tenemos que verlo en el Nuevo Testamento a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo. Vamos a enseñanza del apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Perfecto. Aquí habla de fortalecernos en el Señor y vestirnos con la armadura de Dios para que todo lo que el enemigo de nuestras almas, el diablo, aceche contra nuestras vidas, porque recordemos que el diablo dice, el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, cuando era joven, más joven, resulta que antes estaban los documentales de Rodríguez de la Fuente. Oh, eso ya tiene su tiempo. Sí, pero donde yo vivía se veían más los documentales de la National Geographic. Entonces en esos documentales tú veías que te enseñaban cómo los leones cazaban, y para cazar observaban primero. Sí. No iban a lo loco. Observaban la manada, a quien iban a cazar, observaban cómo se dirigían, se ponían en contra del viento para que el viento no lleve su olor a la presa, elegían la presa que iban a matar, veían sus debilidades, las debilidades eran que generalmente o eran los que más rezagados o los que tenían tendencia a apartarse o alguna característica. Porque estaban cojeando porque se habían partido una pata. Entonces, nos enseña que el diablo de la misma manera observa nuestras vidas y observa cuáles son nuestras debilidades. Cuando yo no conocía al Señor y era pequeño, joven, que vivía peleándome, yo buscaba cuál era la debilidad del otro para pegarle, porque tú no le vas a pegar donde es su fuerte. Claro. Le vas a pegar donde es su debilidad. Y tenemos que entender que debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades para fortalecernos en esas debilidades. Sí, y hay algo que, si me permite, que los cristianos creo que debemos de aprender. Muchos creen que por entregarse al Señor y nacer de nuevo, que esas debilidades desaparecen. Y no es verdad, porque cada uno de nosotros tenemos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, yo le llamo como muelles flojos. Tenemos esas debilidades. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y tenemos que cuidar muy bien ese área, más que otro. Exacto. Estar toda la vida atentos de que, por ejemplo, si yo soy dado a la ira, cuidado con la gritería, cuidado con el insulto, cuidado con ser ofensivo. Y tengo que cuidarlo porque a lo mejor mi carácter es colérico y exploto. Entonces, pero es que ese carácter me va a acompañar hasta el final. Hace unos años salió un libro cristiano muy bueno donde habla de los 4 temperamentos, ¿no? Que es algo que la ciencia, la psicología y la psiquiatría
hablan de los 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Entonces hay algunos, y entiéndanme bien, esto no está mal, pero hay algunos que se escudan porque yo soy así y es como que, bueno, el mundo me tiene que aguantar porque soy así. No. Amén. Vamos a ver hoy vamos a ver que no es así. Amén. Entonces, la cuestión es, versículo 12 sigue, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, aquí nos ayuda a identificar los problemas. La mayoría de los problemas vienen por una actividad demoníaca que está observando y que de una u otra manera influyen en nuestras vidas, a nosotros, hacia otros y a otros hacia nosotros, para estropearnos la vida. Sí, y afectar negativamente en el entorno. Exacto. Entonces ahí dice, la naturaleza de nuestra lucha no es carnal. No tienes lucha contra aquel que viene contra ti, contra aquel que se levanta, contra aquel que te calumnia, contra, no sé, contra ese familiar o ese vecino que tiene inquina. No, la lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que entender, sobre todo cuando vivimos en una permanentes discusiones, permanentes pleitos, permanentes peleas, que ahí hay un componente carnal, pero que hay un componente espiritual que exacerba esa carnalidad. Sí. Entonces, aquí habla de gobernadores, principados. La palabra principado viene de príncipe, viene de principal, el que más autoridad tiene, el que más rango tiene. Gobernadores habla de algunos espíritus que tendrían alguna autoridad territorial, por así decirlo. Sí. La Biblia habla del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, vendría a ser así. Y después habla de huestes espirituales de maldad. Parecería que hubiese un ejército con determinados escalafones demoníacos. Yo sé que hay mucho que esto no les gusta, pero está en la Biblia. Y quien más habló y enseñó en la lucha espiritual contra los demonios fue Jesucristo. Sí. No fue un pastor, una denominación, 4 piraos por ahí. Fue Jesucristo. Y tenemos que entender que eso está en medio nuestro. Ahora, los que venimos de Latinoamérica o de África, estamos más bien acostumbrados a relacionarnos con manifestaciones demoníacas reales. A mí me ha sucedido presenciar, vivir situaciones de manifestaciones demoníacas tipo la niña del exorcista, algo parecido. No tan así. Son cosas que puedes desconfiar, puedes decir, criticar, pero lo que yo vi y viví no me lo puede quitar nadie. Es mi experiencia vital. Y la mía también. Es una realidad. Sí. Entonces, pero en la Europa de la razón parecería que eso no está de acuerdo. Pero sí está. Pero sí está. Y aunque no entre dentro de la razón y de la ética europea, es una realidad, porque de hecho, de donde es mi esposa, de Galicia, ellos dicen, las meigas no existen, pero que las haylas. Por un lado, negamos, pero por otro lado, reconocemos su existencia. Y es una constante en el pensamiento humano. Ahora, dejando esto claro, quiero decir que las manifestaciones demoníacas como las que acabo de nombrar, tipo la niña del exorcista o cosas por el estilo, son las mínimas, no son las de siempre, no son el 100%. Hay distintos niveles de trabajo demoníaco con las personas. Entonces, no todo es así, son las mínimas, pero sí donde hay más,
las que más se manifiestan, son las que tienen que ver con esa influencia sobre las personas. Que son por personas y lugares donde se han abierto mucho las puertas al ámbito espiritual. Claro, pero aquí no quiero entrar en eso. Mira lo que te voy a decir. No vamos a entrar en eso. Influencian en las personas de tal manera. Tú viste que esas viñetas o esas cosas donde una persona tiene en un hombro un diablito que le habla y en otro un angelito que le habla. Sí. Somos, los seres humanos, somos susceptibles de ser influenciados. Porque tenemos una parte espiritual. No somos animales racionales. Claro. Entonces, el mundo espiritual del diablo influencia utilizando nuestra debilidad carnal que el diablo la ha visto. Y te va a pegar ahí. Claro. Y tomará tiempo, insistiendo. Y observará, insistirá, irá por ahí, a que la mayoría de los... a que la mayoría de los problemas en tu vida vienen cuando te tocan esa situación. Porque algunos creen que confunden los problemas espirituales con el carácter. Y es al revés. Es las cosas espirituales las que afectan al carácter. Afectan a nuestro, más bien que carácter, diría al temperamento. O temperamento. Sí. Sí. Entonces, por eso no podemos escudarnos en que soy colérico. No. En que soy sanguíneo, en que soy esto, que soy... No debo escudarme en eso, porque entonces lo que estoy haciendo, invalidando el evangelio de poder del Señor Jesucristo que transforma la vida. Claro. Y San Pablo le dice a Timoteo que tenemos que tener dominio propio. Exacto. Ahora, las personas... Volvemos a que somos susceptibles de ser influenciados. Y vamos a este ejemplo. ¿Cuántas veces hay discusiones que vienen porque, discusiones, peleas, lo que sea, vienen porque sentías un impulso que no te podías parar? Hace pocos días una persona me confesó, dice, tuve que ponerme a orar porque decía, Señor, esto no es normal, lo que me pasa es como ando revolucionado y que tengo que como discutir. ¿A cuántas personas le pasa eso? Ese es el demonio que ve la circunstancia y te sopla sobre el orgullo, sobre el ego, sobre las heridas, sobre un montón de cosas, y cómo te dejas tratar así, y mira lo que te están haciendo, y sopla sobre el fuego, y ahí una palabra trae la otra. ¿Cuántas personas después dicen, me arrepiento, pero no sé cómo arreglar el estropicio que hice? Es que hay cosas que, aunque las queramos arreglar, hay muchas cosas que quedarán rotas. Claro. Entonces, las personas somos susceptibles. Claro, hay quienes están diciendo, bueno, aquel que me hace daño porque no es creyente es susceptible de que le suceda esto. Pero cuidado que a los creyentes también. En la Biblia hay ejemplos. En la Biblia hay muchos ejemplos. Entonces, pero como no vamos a tener tiempo de ver todos los ejemplos, intentaremos dejar ideas y conceptos para que nos demos cuenta que hay discusiones, hay cosas, cuántas familias rotas por discusiones que se podrían haber evitado. Y por falta de perdón. Heridas en el alma. Sí, pero igualmente en la Biblia nos enseña que hay dos cosas que no vuelven atrás. Una, la flecha lanzada, y la otra, la palabra. Después podemos pedir perdón. Pero... Eso ya salió. Ya salió. Ya salió. ¿Y el dolor que causó? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que tener cuidado con aquello que nos impulsa. Ese famoso es que a mí no hay nada que me parezca más irrelevante
en el mundo cristiano, que es traer los dichos del mundo al mundo cristiano. Ese que es auténtico. ¿Es auténtico? ¿Por qué? Porque explota. ¿Y el dominio propio dónde lo dejamos? Ahí está. ¿Y la cruz dónde la dejamos? ¿Para otro? No. No seamos hipócritas. Algo que es auténtico no tiene nada que ver con eso. Ahora, lo que el Señor nos está enseñando es la influencia, porque todos, a mí me pasó de sentir esas ganas de eso, de que, y respóndele, y dale, y esto, y tuve que decidir en ese momento, es una fracción de segundos. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué me dice la palabra? A veces que es mejor conseguir callarte. Es que aún el necio, callando, pasa por sabio. Amén. Aún el necio, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el diablo va a usar nuestra carnalidad o la carnalidad de otro. Hay gente que es usada para que... Una vez escuché un pastor amigo y dio este ejemplo y me resulta bastante práctico que entendamos. Hay gente que viene contra nosotros y nosotros decimos, ¿pero por qué nos hace esto? ¿Por qué? Y es que vemos a las personas, y aquí el apóstol Pablo nos enseña a no ver a las personas, sino a ver el mover espiritual detrás de esas personas, esas circunstancias. Y que las personas, por características personales, son más o menos susceptibles de ser usadas por el diablo como un guante. Entonces es un guante, tú ves el guante, pero quien maneja ese guante es la mano de Satanás. Está dentro. Entonces, y dices, ¿pero por qué esa persona es así? Porque por algunas características es susceptible. ¿Y cuáles son esas características que hacen una persona susceptible? Y aquí digo, no creyentes, pero algunos creyentes también. Cuidado. Fíjate, vamos al libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es clarísimo, ¿no? Pero vamos a hacerlo más claro todavía. Vamos a utilizar el mismo versículo de la traducción del lenguaje actual, que es un lenguaje más moderno y más sencillo, menos poético y más sencillo de entender. Más de la calle. Sí. Quien no controla su carácter... ¿Quién no controla qué? Su carácter. El problema no era que soy auténtico. No, tengo que controlar mi carácter. Porque si no controlo mi carácter, dice... ¿Qué dice? Es como una ciudad sin protección. O sea que si yo no logro controlar mi temperamento, mi carácter... Soy como esa ciudad, y no estoy hablando, porque hablamos del colérico y del sanguíneo, pero si también soy del flemático, o soy del melancólico, que todo me afecta, si no logro controlar eso, soy como una persona que no tiene protección, un vallado espiritual alrededor mío. No lo tengo. Lo he perdido, lo dejo que se haya derrumbado. Simplemente basta imaginar una ciudad española sin policía, sin protección, sin seguridad. ¿Qué pasaría? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos esa fragilidad si no controlamos nuestro carácter o temperamento, nuestras formas. Entonces, ¿cuánto más las personas? Y mucho más esos que de repente, porque tienen esas características, ahora vamos a entrar, y son tan susceptibles de ser usados por el diablo que son usados para pincharnos y hacernos reaccionar, o llevarnos a la depresión, o llevarnos al flemático, a la indiferencia, a la incredulidad, o llevarnos el sanguíneo a la tensión nerviosa.
o llevarnos el colérico a la violencia física o verbal. Sí. Entonces, personas que son utilizadas por el enemigo precisamente para provocar eso en nuestras vidas. Y cuidado, vuelvo a repetir, que también nosotros podemos ser susceptibles de ser usados por el diablo para eso. Tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar vigilando. Ahora, Como vigilan las ciudades. hay algunos que se preguntarán, ¿y eso dónde está en la Biblia? Bueno, antes de ir al... Quien pregunte eso es que no ha leído la Biblia. En No un sabe momento, nada. Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Las personas que no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las humanas, son susceptibles de ser usadas para provocar nuestro tropiezo. En definitiva, era eso lo que estaba denunciando Jesucristo. Sí. Quería hacerle, Pedro, quería hacerle de tropiezo en el propósito de Jesucristo. Y Jesús, que tenía todo el discernimiento, no la agarró contra Pedro, sino que la agarró contra Satanás. Apártate de mí. Es muy interesante. Eso es ver por detrás de las personas. No hay lucha contra carne ni sangre. Ni sangre. Ahora vamos a 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl había sido el ungido de Dios, pero Saúl hartó a Dios. Literal, lo dice así la Biblia. Lo hartó a Dios y Dios lo desechó. De tal manera que le dijo a Samuel, en versículo 16:1 dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dijo eso. ¿Hasta cuándo? Samuel lloraba por Saúl y Dios le dijo, no llores más, yo lo deseché. Está desechado. Dios lo había desechado a Saúl. ¿Pero por qué lo había desechado? Por su obstinación. Su obstinación, sí. Porque era Ahora, desobediente. Pero hay otras cosas interesantes. Cuando querría volver al espíritu malo de parte de Jehová, no es nada más que una forma literaria de decir un espíritu demoníaco que Jehová permitió. Porque en definitiva, nada escapa a la soberanía de Dios. Y si Dios lo permite, tiene que ver con la decisión de cada uno. Porque nosotros tomamos decisiones en la vida y esas decisiones tenemos que entender que afectan para bien o para mal. Sí. Sobre todo cuando se nos es expuesta la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque Dios nunca te va a acusar de aquello que primero no te haya avisado, no te haya dicho. Entonces Dios le había dicho que pelee contra Amalek, que haga determinadas cosas y él tuvo mejores ideas y fue obstinado en vez de arrepentirse. Una obstinación continua. Exacto. Ahora sucede algo muy interesante, que esto es lo que nos tiene, primero, la obstinación, la terquedad, nos hace susceptibles de ser influenciados por el diablo. La desobediencia. Porque la terquedad y la desobediencia es como una rebelión. Sí, es rebelión contra Dios. Es rebelión. Entonces, eso nos hace susceptibles de ser influenciados para mal. Y en 1 Samuel 18, versículos 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Sí, hasta ahí. O sea, para que recordemos, esto sucedió
cuando mató a Goliat. David mató a Goliat. Recordemos que ahí hubo cobardía de parte de Saúl. Y del ejército. Hubo cobardía. Un líder cobarde. Y fue David y los mató. Y cuando volvían, se cantaban loas a los héroes. Y aquí dijo, la gente cantaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Prestemos atención porque esto va a marcar una crucial diferencia en la actitud de Saúl para con David. Buen detalle. Ahora, sigue leyendo, por favor. Y se enojó Saúl en gran manera. En vez de estar contento que le sacaron las patatas del fuego, que lo libraron, en vez de estar contento, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Había una circunstancia terrible, y esa circunstancia terrible la solventó David. Y como le dieron más crédito a David, Saúl tuvo Envidia. Su orgullo herido, celos, envidia. ¿De dónde salen las contiendas? Dijo Jesucristo. De nuestro corazón. Del corazón. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras concupiscencias, de vuestros corazones. Entonces, el corazón de Saúl tenía todo eso en contra de David, por cuanto él no quedó en el lugar que hubiese querido quedar. Y dijo, solamente le falta el reino. Y no lo miró con buenos ojos. Pero la cosa no terminó ahí. Por eso cuando hay rencillas y hay contiendas, siempre hay cosas que han quedado guardadas en el corazón de las personas y que Satanás las utiliza cuando quiere, como un resorte, las utiliza para asusar a esa persona. Amén. Por eso es necesario que tengamos el corazón limpio y puro delante de Dios. Sí. Y que si tenemos algo con alguien, que vayamos, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando no lo hacemos, quedamos expuestos a la influencia demoníaca. Sí. Y Saúl fue influenciado demoníacamente. Habíamos leído que que en 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Recordemos que después llevaron a David a la corte y David tocaba el arpa y lo tocaba con esa gracia de parte de Dios y esa unción. Entonces Saúl recibía alivio, pero de repente le venía y lo buscaba con una lanza para ensartarlo a David contra una pared. Y David 3 veces sufrió eso. Y después tuvo que salir huyendo y vivir en cuevas y vivir en el desierto, porque Saúl lo perseguía para matarle. Él vivía como un desterrado. Exacto. Y así hay personas que persiguen a otras, que odian a otras, y muchas veces no saben por qué, de dónde sale ese odio, de dónde sale esas ganas de hacerle mal al prójimo. Y es haber guardado algo en el corazón y que el diablo, un espíritu malo, un espíritu demoníaco, viene y atormenta a esa persona para hacer lo malo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, es que hice lo que hice, algo me nubló la vista, lo hice y no pude parar y no sé cómo fue? Yo no pensaba hacerlo. Claro, pero si guardamos el león dentro, el león se manifiesta. El que caza. Entonces, por eso es tan importante identificar la naturaleza de la lucha. Sí. Primero, para no ser nosotros
susceptibles de ser engañados por el diablo y ser lanzados por el enemigo contra un prójimo. Y segundo, cuando veamos que a algo o alguien nos ataca, no veamos el guante, veamos quién maneja ese guante. Porque eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Sí. Entonces, Saúl fue una persona que sus características personales, sus problemas emocionales, sus complejos, su terquedad, su envidia, sus celos, lo hicieron susceptible de ser un guante de los demonios. Era una marioneta al final. Que nosotros no nos encontremos en esa situación. Amén. Y cuando nos encontremos en la situación de ver que alguien es manejado, no agarremos algo en contra de esa persona. No tengamos algo en contra de esa persona, sabiendo que esa persona es una pobre víctima del diablo. Hay que orar por ella en nuestra vida privada. Señor, resuelve esto. Quita este problema. Trae liberación, trae luz, trae fortaleza a la persona. No cabe ninguna duda. Ahora, a mí me ayuda mucho lo de la vida de Saúl a entender, porque no somos mejores, no pensemos que somos mejores. Hay algunos que piensan que por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, como que hay un salvoconducto. No, cuidado. No lo hay. No lo hay. Es más, el diablo va a atacar mucho más la familia cristiana que la familia mundana. Ni porque sirvas al Señor, nada te es un salvoconducto. Por eso la Biblia nos advierte, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Por cualquiera de estas cosas que tú dices, yo estoy firme porque nací en un hogar cristiano, porque esto, porque el otro, porque sirvo al Señor, porque... Cuidado, nada es un salvoconducto. Debemos cuidarnos, por eso dice, cuídate de ti mismo. Y Pablo llegó a decir, yo mismo pongo mi cuerpo, mi vida en servidumbre, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a caer. Y lo dice Pablo. Lo dice Pablo, está advirtiendo de que no tenemos el salvoconducto, debemos cuidarnos hasta el fin. Sí. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, fíjate, Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la sabiduría y la sabiduría cristiana se manifiesta no por lo que decimos, sino cuál es nuestra conducta. Por los frutos los conoceréis. Ahora, sigue, por favor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ah, celos. ¿Qué tuvo Saúl? Ahí le has dado, celos. Celos. ¿Sabes en la obra del Señor cuántos celos hay? No el celo de tu casa me consume, no está hablando de eso. Que ese es bueno. Ese es bueno. El celo porque él sí y yo no. Porque a él le dan una oportunidad. Y no entender la gracia y la soberanía de Dios. Es verdad que a veces en la obra de Dios se pueden cometer algún tipo de injusticia, pero tenemos que entender que estamos en las manos de Dios, no en las manos de ningún pastor, apóstol, profeta, ni nada por el estilo. Y que en definitiva el que hace justicia y el que pone es el Señor. Lo que Dios tiene para ti o para mí, nadie nos lo va a quitar. Mira, nadie. Experiencias personales. Esto no es dogma, esto es mi experiencia personal y quizás a alguien le vaya a edificar. Yo estaba en una iglesia que era una iglesia con un movimiento evangelístico importante, entonces estaba Dugier, nuevito, yo llevaba poco tiempo nuevito. Entonces iba todos los días porque íbamos a una
tienda que era una carpa de circo, y en esa carpa de circo se había montado una campaña evangelística y iba todos los días. Entonces hacía de todo. Lo que venía a la mano para hacerlo hacía. Y lo que no lo aprendía, por ejemplo, yo aprendí el tema de manejar sonido ahí porque tenía 24 años, creo. Empezó a faltar el operador de sonido y yo tenía que... como lo había ayudado a montar y a desmontar el equipo, había aprendido, entonces me puse con algún fallo, me puse y lo hice, y hacía el sonido, y hacía otra cosa, y hacía lo que venía a la mano para hacer. Entonces una vez vine a una reunión de ujieres, de obreros, y entonces dice, vamos a reconocer hoy a un hermano que por su espíritu de servicio y por esto, y yo dentro mío decía, ese soy yo. Porque, claro, yo sabía lo que había hecho, lo que... Te veías reflejado en lo que estaban diciendo. Me veía reflejado en lo que estaba diciendo. Y de repente dice, el hermano Juan Carlos, me acuerdo, se llamaba Juan Carlos, el apellido no me acuerdo, pero te estoy hablando año 1987-88. Ha llovido. Un poquito. Y cuando dice el hermano, el Espíritu Santo vino a mí, y me habla como yo aprendí que me habla. Esa fue la primera vez. Me trajo Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue aceptada, pero la de Caín no. Y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Sentí esa pregunta, ¿qué iba a hacer? Caín se la agarró con su hermano y lo mató. Yo podría haberme puesto a criticar y habría caído en la misma de Caín. Sí. Entonces tuve que aprender que si mi ofrenda no fue agradable delante de Dios, que tengo que buscar dentro mío. Ese tipo de cosas son las que nos libran o situaciones donde contención y celos amargos o un corazón puro. Hay cosas que somos probados en la vida. Sí. Y en eso veremos si tenemos contención o damos lugar a la contención y los celos amargos o a tener el corazón puro delante de Dios. Esto fue mi experiencia, mi primera experiencia de este tipo con el Señor, donde el Señor probó mi corazón. Con el tiempo, bueno, este hermano, yo no sé más nada de su vida hace tantos años, pero sí sé que con el tiempo Dios pone, como tú dijiste, y cumple sus propósitos con cada uno. Con cada uno. Y no hay hombre que los pueda torcer. Exacto. Ahora sigamos. Versículo 14 en adelante. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ahora entendemos. ¿Diabólica por qué? Porque es inspirada por el diablo. La sabiduría que te lleva, pelea por lo tuyo, que no te pisen, que no te humillen. ¿Cómo vas a permitir esto, que te hablen así? ¿Qué han hecho contigo? Tú te lo merecías, el otro no. Tú eres más santo, más trabajador. Esta es la sabiduría animal y diabólica que te lleva a tener contención y celos amargos en tu corazón. O sea, susceptible de ser un instrumento del diablo como Saúl. Para meter disensión. Sigue, por favor. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! ¿Qué? Buscas tú unos textos fuertes, ¿eh? Uf, y claros. Claros. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso dice la Biblia, busca la paz y síguela. Entonces, personas que son susceptibles
de ser un instrumento del diablo contra nosotros. Personas que son influenciadas por el enemigo para buscar ser de tropiezo o para azuzar nuestra carnalidad. ¿Y qué hago contra eso?, preguntan muchos. ¿Cómo fue tentado Jesús? Jesús fue tentado en un momento de debilidad cuando llevaba 40 días de ayuno y el diablo vino para tentarle y lo tentó con lo que nos tienta a todos, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Y cómo fue que Jesucristo resistió? No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, con la palabra. Por eso es tan importante la palabra, que la palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Amén. Por eso no resistiremos ninguna tentación a menos que tengamos una vida de búsqueda de Dios y de comunión con su palabra. No estoy hablando estar 2, 3, 5 horas al día, no. Pero que tengas un tiempo en el día y que te tomes en serio la palabra de Dios, porque con la palabra Jesucristo resistió la tentación del diablo. Si no sabes la palabra, ¿cómo resistirás la tentación del diablo cuando venga alguien y te diga que tú no eres nada, que tú no sirves? Por ejemplo, a una persona que es melancólica, y que le digan que tú eres una basura, que no sirves para nada, la tira abajo. Pero si esa persona se aferra a la palabra y toma el escudo de la fe con el cual poder apagar los dardos, saetas, es lo mismo. Incendiarios del enemigo, lo para con el escudo de la fe. Escrito está. Soy hijo de Dios, soy una persona amada por Dios, soy nueva criatura. O cuando te quiere acusar con los pecados del pasado, porque no va a venir solamente a tu mente, sino que va a utilizar personas que conocen tu pasado y te van a decir, ahora te haces el santito o la santita, si conocemos todo tu pasado. Y si eres melancólico, te tira abajo. te hunde. Te hunde. Si eres sanguíneo, te dará cólera. Y también te hunde. Y también te hunde, porque después te hunde la conciencia que te culpa de haber reaccionado de esa manera. Al final tienes razón, el Espíritu de Dios no está conmigo, porque ¿por qué le dije? ¿Por qué lo golpeé? ¿O por qué le dije las cosas? ¿Lo insulté de esa manera? Es porque no estás en esa comunión con el Espíritu Santo que te va a decir, calma, ama, perdona. Esto es lo que digo yo de ti, que tú eres nueva criatura. Lo paras con el escudo de la fe, apagas esas flechas incendiarias que vienen a amargar tu vida. Tú eres mi hijo amado. Yo te redimí, mi hijo eres tú. Amén. O sea, si tú no conoces y no tienes la palabra, obviamente reaccionarás en la carne. Y estás muy indefenso. Exacto. Entonces, y nuestro temperamento, al no controlarlo, sea cualquiera de los cuatro, porque a veces pensamos que es el sanguíneo y el colérico, que no, pero también el flemático, que se vuelve indiferente. Eso es un pozo muy profundo. Sí. Y el melancólico también, que vive solamente de los recuerdos y que está siempre melancólico. Y que casi siempre son recuerdos oscuros, grises. Sí, y que son susceptibles de caer en depresión, en desánimo fácilmente. Jesucristo reprendió todo con esto. Escrito está. Escrito está. Santiago capítulo 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, sencillo y directo. Someterse a Dios. Ahora, me gustaría Santiago 4.1, porque del 4.1
Y dos, hay algo muy interesante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen nuestras guerras y nuestros pleitos? Sigue. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, vemos que nuestra carnalidad es susceptible de ser exacerbada por la obra del diablo, que viene o a través nuestro, que algo que me presiona, y ¿por qué hago esto? No tengo paz, no tengo esa... me desespero y quiero hacer... o porque usa a otro. ¿Y cómo venzo eso? Ahí bien, volvamos, Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. O sea, me someto a la verdad. Resistid al diablo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Y huirá de vosotros. La respuesta. La respuesta. Es interesante. Hay un texto bíblico en 2 Corintios 10, 3, 5 que dice, el apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque andamos en este cuerpo carnal, en esta dimensión, no militamos según la carne, o sea, no nos dejamos llevar por lo que dice la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Lo que nosotros, las armas que tenemos nosotros, que militamos en el ejército del Señor, que fuimos llamados, no son el mal carácter, la gritería, no son no, esas no son nuestras armas, el querer imponernos, sino que son, no son carnales, sino poderosas. Las armas que Dios nos dio son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que tenemos que entender que la naturaleza de nuestra lucha es eminentemente espiritual y no la vamos a ganar en actitudes carnales. Al contrario, las actitudes carnales son las que le dan lugar al diablo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Y qué es lo que le da lugar al diablo? El pecado. Y el pecado viene de nuestras actitudes carnales. Eso es lo que le da lugar a Satanás para usar a una persona o influenciarnos directamente a nosotros. Por lo tanto, ayer estaba predicando en una iglesia acerca de esto y les dije algo. A veces pensamos, como dije hace un ratito, que porque estamos en la iglesia, en la obra del Señor, somos inmunes a esto. No nos equivocamos, no nos confiemos. Porque no es verdad. A veces creemos que no hay que ser religioso, porque cuando hablamos de que tenemos que fortalecernos en el Señor y tener nuestra oración, nuestra lectura, no hay que ser tan religioso. Mira, contra las obras de Satanás no le vas a poder vencer con estos argumentos hipócritas. Contra la obra de Satanás lo único que vas a vencer es cuando vas a la cruz del Calvario, crucificas tu carne y vas a buscar de Dios cada día, a fortalecerte en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Eso. A buscar la sabiduría de lo alto, que la encuentras orando, ayunando y leyendo la palabra y escudriñando la palabra. Amén. Eso es lo que muchas veces la gente no estima como lo importante en su vida. Lamentablemente muchas veces hay gente que pierde más tiempo, gasta más de su tiempo en alimentar la carne que en alimentar la vida espiritual. Y así... Eso es un desequilibrio. Y el desequilibrio acaba en caída.
¿Cómo es ese dicho de lo que se come? Se cría. Entonces, si a nuestra alma, a nuestro espíritu le damos más Netflix, TikTok, Facebook o lo que sea, eso es lo que vamos a tener. Y con eso, el diablo se parte el pecho. Y nos gana siempre. Gana siempre. Amigos, hasta aquí la tertulia de hoy. Simplemente recordarles que Dios quiere que seamos santos, pero que tenemos que reconocer que en todo el tiempo de nuestra peregrinación, vivamos los años que vivamos, tendremos que tener presente que no somos perfectos, que tenemos debilidades y tenemos cosas que no son buenas, y tenemos que cuidar esas áreas para que las fortalezcamos con el Espíritu de Dios, con la lectura de la Biblia y una comunión íntima con el Señor Jesucristo y con servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y si hacemos esto, iremos adelante. Recuerden, podemos vencer al diablo. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios, le resistimos y va a huir. Porque es mayor, dice la palabra, el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hasta aquí ha sido la tertulia de hoy. Les habló Carlos Rich, José Luis San. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos de Solidaria TV, de Radio Solidaria y a los miles que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga y tengan victoria. Jesucristo nunca fue derrotado. Su victoria es nuestra victoria en Él. Bendiciones.